¿eh? ¿Vos hiciste esto? ¿Vos hiciste esto? No. No. Yo por ahora no puedo ver nada, profe, pero capaz mañana ya lo agarre. Bueno, no hay problema. Más que nada para saber si había alguna duda de lo que habíamos estado viendo. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos repasando un poco es los grandes hitos que hubo en la que sería la evolución o la historia de lo que es la administración, ¿verdad? Y cómo fue corriéndose más que nada el eje de a qué se le hacía más hincapié, por decir de una manera, a qué se le daba más importancia en cada momento. Y lo que se puede ver siempre es que todas estas escuelas, ¿no? Estas líneas de pensamiento, siempre, digamos, tuvieron un disparador en la historia, ¿sí? Que fueron hitos también en la historia, ¿no? Que fueron marcando el desarrollo, ¿no?, de la humanidad. En nuestro caso, nos orientamos a lo que son las empresas o la industria, pero en general los disparadores siempre fueron eventos históricos importantes, ¿no? Habíamos hablado de la revolución industrial, las crisis del 30, las guerras mundiales. El último gran hito que hubo fue la guerra de Vietnam, ¿sí? Muy desarrollista. Y luego sobrevino ya la expansión de la globalización, sobrevino después de lo que llamamos la caída del muro, ¿no? No sé si ustedes, hay muchos que no saben o no vivieron, no sabían que Alemania estaba dividida por un muro llamado el Muro de Berlín, que se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial, que dividía lo que era Alemania del Este y Alemania del Oeste. Alemania del Este era, digamos, tenía un desarrollo mucho más inferior de lo que tuvo Alemania del Este. De hecho, si alguno indaga en los mundiales de fútbol, existían dos equipos de Alemania, Alemania Federal y Alemania occidental, republicana. Claro. Y bueno, eso fue un poco todos esos cambios fueron marcando, en este caso, lo que es la evolución de la manera de administrar, ¿sí? Sobre todo, como les decía antes, es en qué se hacía foco, ¿no? Si en los procesos, si en la gente, si en la estructura, si en los resultados, ¿sí? Y todo ese desarrollo, ¿sí?, toda esa evolución fue derivando en lo que termina siendo lo que se denomina el desarrollo organizacional, ¿sí? Que es otra etapa más en lo que es la evolución de la ciencia de administración, ¿sí? Acumula todas las ideas, conocimientos y experiencias anteriores, ¿sí? Y termina siendo un producto, o termina siendo lo que genera, ¿sí?, nuevas teorías y escuelas. Pero, como su nombre lo indica, ¿sí?, empieza a centrarse, ¿sí?, en la organización, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por organización? ¿Alguien me puede dar alguna definición? ¿Qué es una organización? Es una empresa, por ejemplo. Una asociación.
Asociación de personas. Es una asociación de personas. Una empresa es un ejemplo de organización, ¿sí? Pero es una organización de personas, ¿sí? Que tiene algunas particularidades, ¿sí? Se denomina Es una organización. organización para determinar objetivos o metas. Sí, digamos, la organización tiene un objetivo, una meta, ¿sí? Entonces, el conjunto de personas que la conforman, digamos, como su nombre lo indica, tiene una estructura ordenada, organizada. Las personas que la integran, digamos, tienen algunos roles y responsabilidades, ¿sí? Y toda esa estructura está diseñada, pensada para alcanzar el objetivo particular. Fíjense que no hablé de nada, digamos que, o sea, es muy conceptual. Las organizaciones delictivas tienen esta misma definición, ¿sí? Es una estructura ordenada donde coexisten distintas personas con distintos roles y tienen un objetivo en común, pero en este caso está fuera de la ley, pero es una organización. Se los comento como para que salga un poco de la idea de, o sea, cuando hablamos algo de conceptual, ¿sí? No hay que ejemplificar, ¿sí? Todas las organizaciones tienen varias cosas que las caracterizan, ¿sí? En principio, lo que normalmente tienen son normas, ¿sí? Son formales o informales, ¿sí? Las normas formales son aquellas que en algún momento hubo que escribirlas, ¿sí? Para decir, bueno, en este lugar las cosas se hacen de esta manera. Y las informales, ¿sí? Tienen más que ver con idiosincrasia, dónde está establecida, a qué se dedica. Entonces, algunas normas ya terminan siendo intrínsecas, ¿sí? Por, como les decía, el tipo de actividad o el lugar donde se emplaza, el tipo de gente que le integra, ¿sí? No sé, por ejemplo, una organización que se dedique a la lucha de los derechos de la mujer, ¿sí? Particularmente lo que uno pensaría es que mayormente va a estar formada por mujeres. Entonces, hay ciertas normas informales, ¿sí? Que devienen, ¿sí? De la homogeneidad en ese sentido de las personas que la conforman. Un club, ¿sí? Que se dedica a actividades deportivas, ¿sí? Hay ciertas normas informales que, nada, que se dan en todos los clubes, ¿se entiende? Pero hay otras que son formales, es decir, bueno, porque puede ser distinto. Acá uno dice, no, acá estas cosas se hacen de esta manera, ¿sí? Entonces, en principio, lo que podemos decir es que una organización es, digamos, una coordinación de actividades, ¿sí? Realizadas por los participantes de la organización, ¿sí? Con el fin de lograr un objetivo en común, ¿sí? Y a diferencia de una empresa, que una empresa es un tipo, que ahora más adelante vamos a hablar. ¿Cómo? Una empresa que es un tipo específico de organización, ¿sí? Acá no se mide. No te entendí. ¿Quién habló?
No, no, todo decía. Bien. Bueno, cuando se inicia, digamos, una organización, hay tres pilares, ¿sí? Fundamentales que se definen, ¿sí? Como los ejes, ¿no? de la organización. Y esos pilares son los que denominamos como misión, visión y valores. ¿Alguien los escuchó nombrar alguna vez en alguna en algún trabajo, en algún lugar que haya visitado y demás? Sí, en el trabajo. Bien. ¿Existía esa declaración de principios hace, no sé, alguno que haya trabajado en algún lugar ya hace más años? ¿Ahora unos 5 años, 10 años? Sí, existía. Existía. No en todas las organizaciones, ¿sí? Hoy está mucho más marcado digamos, esa declaración de principios, ¿sí? No todos lo tenían hace unos 10 años, por ejemplo. Hoy es mucho más común, mucho más necesario, porque aborda los lineamientos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes por ahí entienden como misión? Lo que es la empresa, qué es lo que la representa ante los demás. La misión. Sí, o sea, yo lo entiendo así. No, la visión la veo como otra cosa. La misión la veo como algo que, cómo me van a ver los otros ante lo que es mi empresa, básicamente. Uh-huh. ¿Puede ser el objetivo? Para mí visión es objetivo y misión es cómo logro la visión, digamos. La misión, digamos, es qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Normalmente estas cosas no son, digamos, estos tres valores no son negociables, ¿sí? Se dice que justamente uno los define como principios, ¿sí? Declaración de principios, porque sienta las bases para todo lo que yo haga después, ¿sí? Entonces, digamos, como para establecer la misión hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué existe esta organización? ¿Sí? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué necesidades queremos satisfacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿En qué sector nos vamos a desenvolver? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros servicios de ahora y cuáles pensamos que pueden ser nuestros servicios a futuro? ¿Sí? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse para la misión. Normalmente, ¿sí? Es algo muy marco, ¿sí? Definir la misión, y a partir de la misión se definen los objetivos, ¿sí? La misión no es un objetivo, sino que es el marco para la fijación de los objetivos, ¿sí? Los objetivos luego establecen programas y luego esos programas establecen los planes, digamos, ¿sí? Entonces, la misión va más allá. No es un objetivo, sino que es un lineamiento para fijar los objetivos, ¿sí?
La visión, ¿sí? Digamos, lo que hace es enmarcarme en la manera en que yo vaya a tomar las decisiones, ¿sí? Digamos, digamos, no me limita, ¿sí? Las decisiones, sino que me plantea un lineamiento, una forma de ver las cosas, ¿sí? La visión. Está relacionado con las decisiones, la visión. La misión está relacionado con los objetivos. La visión con las decisiones, con la forma de que yo vaya digamos, a definir cómo voy a hacer las cosas, ¿sí? Y los valores, ¿sí? Ya es un poco más... Profe, sí. lineado, visión era lineado a qué? Disculpe, estoy copiando y justo me perdí ahí. La Estoy misión, tomando conceptos. Sí, la visión. con M, la misión... No, con B, visión. Te digo una y te digo la otra. La misión Bueno. relacionado, ¿sí? A los Con objetivos. los objetivos. Y la visión, ¿sí? Con la manera de decidir, ¿sí? Ok, manera de decir, perfecto. La forma en que vos Gracias. tomas tus decisiones. Y los valores, ¿sí? Obviamente son, llamémosle creencias o conceptos básicos, ¿sí? Que van a formar parte de cómo se va a establecer, cómo se va a armar la cultura de la organización, ¿sí? Cómo se va a armar lo que hablábamos de las normas formales y las informales. Los valores van a ser la fuente, ¿sí? Para la definición de estas normas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la misión, que decíamos que está digamos, alineada con los objetivos, ¿sí? La visión, que está alineada con la toma de decisiones, y los valores que los valores están asociados con las formalidades, ¿sí? Si se quiere. Por ejemplo, la declaración de principios de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Conectar a los la misión que tienen, ¿no? Conectar a los argentinos y contribuir a la integración y el desarrollo económico y social del país, ¿sí? La visión, ¿sí? Fíjense que la misión habla de una acción, ¿sí? Algo que yo hago por otro. La visión, ¿sí? ¿Cuál es? Ser una empresa emblema y orgullo de la República Argentina. O sea, es cómo quiero, qué es lo que quiero ser, cómo quiero que me vean. Y los valores, ¿sí? Son acciones, ¿sí? Y efectos. Por ejemplo, dinamismo, movimiento permanente, mejora continua, proactividad, ¿sí? Y una vez que se define eso, normalmente se termina de definir un cuarto, algunos, que es el compromiso, ¿sí? Y el compromiso es casi una conclusión de todo esto, ¿sí? Que está más en línea con los planes, con la organización, con las definiciones de las cosas ya más al hueso, de las cosas que yo voy a hacer, ¿sí? Que yo voy a efectuar. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Profe, Sí. la empresa en que estoy yo tiene visión, y liderazgo. El liderazgo comprende a los valores y a los demás estados aplicados. No se escuchó muy bien.
No, le decía que la empresa que estoy yo tiene su política de calidad está comprometido con misión, visión y liderazgo, no con valores o lo demás. Liderazgo se refiere también a lo mismo. Mira, quisiera responderte, pero se escucha muy cortado. Si querés pasarme la pregunta por chat. Creo que dijo que es visión y liderazgo, creo que es lo último que dijo, no valores. Pero el liderazgo es un valor, si se quiere. ¿Sí? O sea, cuando uno define la definición de principios, los principios son esos tres. ¿Sí? Digamos, no son otros. Yo particularmente tuve la oportunidad de trabajar en una fundación, ¿sí? Y en una fundación es necesaria esa declaración de principios porque hacen al núcleo, al espíritu de la organización, ¿sí? No hay manera de que exista una fundación o una ONG o como se le quiera denominar, si no existe esa declaración de principios, ¿sí? Bien. Eso es lo que hablábamos, la declaración de principios de una organización. Ya más entrando en tema de lo que es la organización en sí misma, ¿sí? La organización tiene lugar, ¿sí? En lo que nosotros denominamos el espacio organizacional, ¿sí? El espacio organizacional perdón, no es otra cosa, ¿sí? Primero que se define en dos lugares, el espacio interno y el espacio externo, ¿sí? Deme un segundo que les voy a compartir unas imágenes. Aquí. ¿Sí? El espacio organizacional, digamos, no es ni más ni menos que el lugar donde se desarrollan las actividades, ¿sí? El espacio organizacional interno. Digamos, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Sí? Si ustedes ven la primera imagen de la izquierda, esta, arriba a la izquierda, ¿sí? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué puede ser esta organización, esta empresa? Marketing, profe. Marketing. ¿Sí? Si todo esto que está acá fuese una empresa en sí misma, ¿a qué creen que se puede dedicar? Cosmética. ¿Cómo? Marketing de comida, profe, de gastronomía. ¿Gastronomía? Arriba a la izquierda. ¿Gastronomía? Son distintas, son 4 imágenes, ¿eh? Son 4 imágenes diferentes. Una es una sala de reunión. Sí. Una sala de reunión. El otro es un centro de prueba, un banco de prueba, ¿sí? Un laboratorio. Pero la imagen de arriba a la izquierda, ¿sí? Sí. Si eso fuese una empresa, ¿a qué se les viene a la mente de a qué se pueden dedicar esa empresa? Tecnología. De decoración, sobre plantas y todo eso. Diseño gráfico, profe. Diseño, arquitectura. Perdón, ¿no? Sí. Por la imagen que nos pregunta. Ahora la mayoría de las empresas grandes tienen un Zoom de trabajo, o sea, yo trabajo en un Zoom igual, entonces puede ser una automotriz, yo trabajo en una automotriz y tenemos el mismo ambiente de trabajo.
como Bien. puede ser otra empresa. O sea, no hay una forma particular. La mayoría de las empresas están dentro de esa estructura de Zoom y reuniones de trabajo. En un Perfecto. espacio como ese, ¿no? Bien, yo lo que quería era eso, era ver la heterogeneidad de las opiniones y de cómo una imagen, ¿sí? puede dar a una idea de distintas visiones, distintas cosas, ¿no? Sí es verdad lo que dice el compañero, que hoy por hoy hay una tendencia hacia que a los espacios de trabajo sean más lo que usualmente se llama en este momento como coworking, ¿sí? Y más con una readaptación que nos obligó esta pandemia y la virtualidad y todas estas cosas, que se han modificado mucho. Ya no existen los lugares de trabajo fijos, sino que nada, es un espacio de trabajo donde normalmente tengo espacio para un 60% de los integrantes de mi organización, ¿sí? ¿Por qué? Menos de lo que hay. Porque algunos trabajan de la casa, tienen que asistir en determinada cantidad de veces, se turnan, se organizan, no van todos los días, y este espacio hoy lo ocupa una persona y mañana lo ocupará otra, ¿sí? Espacios dinámicos, ¿sí? Arriba a la derecha, ¿qué es? Es esta de aquí. Empresa de catering, profe. Empresa de catering, ¿qué otra cosa? Una escuela de cocina. Una escuela de cocina. Un La hotel. cocina de un hotel, de un crucero. Indudablemente que es una cocina a gran escala, ¿sí? Bien. Abajo a la izquierda, Un laboratorio. laboratorio farmacéutico, ¿sí? No caben muchas dudas. Tal cual. Sí. Y acá abajo a la derecha, Paseo de compras. Paseo de compras. una feria, ¿no? Una feria, un shopping. Una feria. Bien. Acá la foto de la izquierda, Una planta industrial de química, puede ser. una química, una petroquímica, ¿no? Una refinería. Una refinería. Bien. ¿Y aquí? Un aeropuerto. Un aeropuerto. ¿Qué también puede ser? Hay gente con... La atención al Una público. municipalidad, parece eso. Sí, ANSES. Puede ser un banco. Un banco, ¿no? sí. Está muy limpio para ser ANSES. Bien. Son todos ejemplos de espacios organizacionales, ¿sí? Internos, ¿sí? Fíjense cómo cada actividad tiene su particularidad, ¿sí? Si nosotros podemos a ver en qué está centrado cada uno de estos espacios, ¿no? Acá, en este y en este, en estos dos, en los dos de arriba, ¿en qué se centra? ¿Cuál es el eje para desarrollar o para diseñar el espacio de trabajo? Organización. ¿Cómo? Una mesa de trabajo. Sí, pero hay algo que digamos, que es lo que más importante para diseñarlo. En este caso, en estos dos, ¿sí? ¿Trabajo en equipo? Sí, pero es la tarea, ¿sí? Yo centro mi diseño del espacio organizacional en la tarea. A la derecha es cocinar, a la izquierda puede ser diseñar o no sé, lo que fuere, pero digamos, me centro en la tarea que yo voy a realizar, ¿sí? En la de abajo a la izquierda, ¿sí? Si bien seguramente es importante la tarea, pero miren todo lo que los resguardos que conlleva, ¿sí? ¿En qué se centra el diseño de este espacio? En la seguridad. En la seguridad. GMP, ¿sí? profe. Claro, eso ya viene dado por norma, ¿sí? Con la GMP, por ejemplo. Claro. Y aquí, en este, por ejemplo, o en este de abajo, ¿en qué se centra el diseño?
En la atención al público. En el público. Fíjense que hasta ahora no le hemos nombrado al público o al cliente. ¿Sí? Y en este, ¿cuál es el eje del diseño de este espacio? Almacenar. Es más profundo, diría yo. Es el proceso o el producto en sí mismo, ¿sí? Pero es el proceso. Digamos, eso es lo que me define cómo va a ser. Es gigantesco esto seguramente, pero el proceso es el que me define dónde van a estar las cosas, dónde van a estar los tanques, los reactores, las torres, lo que sea, ¿sí? Entonces, fíjense que cada actividad, cada espacio va a tener un eje diferente sobre el cual apoyarse para definir justamente el diseño del espacio, ¿sí? Bien. Entonces, lo que busca el espacio, digamos, el diseño del espacio organizacional o el espacio de la organización, va más allá del espacio de trabajo. Yo quiero que entiendan eso. El espacio organizacional va más allá. ¿Por qué? Porque estos que nosotros vimos son espacios, digamos, reducidos de una organización más grande, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan que el espacio organizacional va más allá, ¿sí? De lo que es una tarea propiamente dicha. Lo que intenta el diseño de esto es superar la discontinuidad que puede haber entre las operaciones, ¿sí? Y lograr interacciones entre los individuos, entre las tareas, entre las operaciones, ¿sí? Para lograr los objetivos, ¿sí? Digamos, el papel principal que tiene el espacio es demarcar los límites, ¿sí? Hasta dónde llega una tarea y cómo se relaciona con la otra, ¿sí? Hay dos maneras de entenderlo, digamos, con palabras muy estrictas al espacio. Uno es el espacio desde el punto de vista de la abstracción, ¿sí? Que es una expresión que sería simbólica y centra el concepto entre las relaciones entre los integrantes, ¿sí? Y la relación de los procesos de la organización. La relación que hay entre los integrantes, los individuos que conforman la organización y la relación, la confección de los procesos que se tienen que llevar a cabo. Y después existe otra excepción que es más sobre la materialización, ¿sí? Que es, digamos, define la forma particular de cómo se distribuye la organización, ¿sí? Está más centrado en el proceso, ¿sí? De lo que yo voy a realizar, las transformaciones que se tienen que realizar para lograr los objetivos que tiene la organización, ¿sí? Bien. Eso es en cuanto a lo que es puertas hacia adentro, ¿sí? Existe lo que se llama también el otro vector, que es el espacio organizacional externo, ¿sí? ¿Qué se imaginan que puede ser? Los proveedores. Es una parte. La logística. ¿Cómo? La logística. También es una parte. Pero la logística... Sí. ¿Cómo se desarrollan las actividades fuera de la empresa? Sí, no solo fuera de la empresa, sino cómo se relaciona la empresa con su... Con el ámbito general. El entorno. Su entorno. Su área de influencia, ¿sí? Exactamente. Digamos, todo aquello que sea externo
a la organización y me condicione para todas las acciones que yo tengo que lograr, están dentro de lo que se llama el espacio organizacional externo, ¿sí? Digamos, a esto se lo denomina contexto o entorno, justamente, ¿sí? Está influenciado, ¿sí?, el contexto por fuerzas directas o fuerzas indirectas que se le denominan, ¿sí? Estas pueden, digamos, las fuerzas pueden tener distintos comportamientos, ¿sí?, a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque uno de los factores que más caracteriza al entorno es la imprevisibilidad, ¿sí? Entonces, ese factor, ¿sí?, tiene un papel preponderante para hacer que algunas fuerzas externas puedan ser beneficiosas y otras perjudiciales y en algún momento darse vuelta, ¿sí? Qué sé yo, lo que es ejemplo de fuerzas indirectas, ¿no? Qué sé yo, tenés factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, geográficos, ¿sí? Lo que sucede es que el impacto de esas fuerzas, las indirectas, ¿sí?, no son tan inmediato, ¿sí?, como las fuerzas directas, ¿sí? Una fuerza directa puede ser, por ejemplo, ¿sí?, un efecto climático que sucede de golpe, ¿sí? Hace un par de semanas hubo una tormenta con viento que azotó a la zona de Saladillo y demás, y se llevó puesto techos de galpones y demás. Vos tenés una organización en ese lugar, y eso es una fuerza directa, o sea, pum, no la viste venir, nadie la vio venir, y sucedió. Y a partir de ahí, vos tenés que redireccionar el barco para solucionar este problema, ¿sí? En cambio, las fuerzas indirectas son situaciones que van marcando, pero que los efectos se ven bien un poco más a largo plazo, ¿sí? ¿Se entendió esta Profe. parte? Sí. Profe, no sé si es válido el ejemplo, pero por ejemplo, yo trabajo en una automotriz y hace poco hubo problemas con unas piezas que afectó la producción debido al buque que bloqueó el canal, ¿se acuerda? Sí. No sé si es válido el ejemplo, digamos, como de lo que estamos hablando. Claro. Digamos, afectó la producción porque se vio afectado el canal. Llegó con demora, obviamente. Ese bloqueo del canal, ¿sí?, sucedió en marzo, si no me equivoco. Sí, correcto. ¿No fue por Europa? ¿Cómo? ¿No fue por Europa, por África, por Irán, por ahí? ¿No fue eso? No fue el canal de Panamá, perdón. Fue el canal de, si no me equivoco, fue el canal de Suez. Entonces, ¿no? La verdad que no recuerdo. El canal de Suez. El canal de Suez. El canal de Suez lo que une es la salida del Mediterráneo, ¿sí?, hacia el Océano Índico, ¿sí? Por ahí Fíjese, pasa todo lo que viene de China, básicamente. Sí, fue en marzo. claro, fue en marzo. Fue en marzo, y fíjense que recién tiene impacto en este momento en una empresa que nos comenta el compañero. Ahora, depende mucho de cómo tomes las decisiones y cómo tu visión a largo plazo, para que ese impacto sea mayor o menor. Indudablemente, ¿sí?, este impacto que tuvo, sabían que iba a suceder, pero seguramente se deben haber tomado algunas acciones para que el impacto no sea mayor. Bueno, en el caso de nosotros, el impacto sucedió 2 meses después, cuando se les acabó el stock que tenían. Claro, pero seguramente en ese momento dijeron, bueno, listo, pues que sea lo que sea, porque no tengo otra manera de hacerlo, ¿sí?
Ahí. Claro, Quizá- a nosotros nos pasó algo similar, nada más que buscamos proveedores por otro camino. Bueno, hay cosas que por ahí las podés suplir, podés buscar otras alternativas, pero hay veces que no se puede, ¿sí? Nada, o sea, a nivel de previsión de materiales, un hecho de ese estilo no está previsto que se corte el canal, por ejemplo. No está previsto que se corte el canal. Lo que yo estoy diciendo es que si en el barco que vos estabas esperando, ¿sí? Que a causa de ese corte el barco llegó un mes después, si en ese barco vos tenías, qué sé yo, un pedido de rulemanes, por decir algo muy sencillo, que habías comprado en China porque te sale la mitad que lo que te salen acá, son rulemanes, seguramente acá se consiguen. Entonces sí, bueno, listo, me la banco, voy, compro los rulemanes que necesito, al precio que necesito para poder sacar la producción, y cuando lleguen los otros, bueno, veré qué hago. ¿Se entiende? Ahora, si vos lo que te estabas trayendo ahí era algo muy específico, que justamente lo traes de afuera porque no se fabrica acá, porque no se consigue, por la calidad, por lo que fuere, y la sustitución por ahí es más complicada. Pero eso es muy específico técnico, es del más proceso. técnico. Claro. Claro, está en el proceso, ¿no? Por eso el ejemplo de previsión y planificación de la producción, dependiendo de las piezas, porque también trabaja de lo mismo en su momento, por especificaciones técnicas de un cliente, entonces había ciertas piezas que no había plan B. Nos pasó con un contenedor que se cayó, ¿no? En una tormenta en el mar se cayeron 2 contenedores con piezas específicas y tuvimos que recuperar materiales que teníamos de scrap, o sea, para tirar, empezar a desarmar equipos para poder sacar esa pieza y atrasar todo lo que fuese necesario con aéreos y todas esas cosas. Pero eso es otra cosa. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Bien. No, profe, ninguna. Como les decía antes, un tipo específico de organización, ¿sí? Es la empresa, ¿sí? ¿Y qué es una empresa? ¿Alguien me lo puede definir? Una organización con fines de lucro. Sí. ¿Pero una organización de qué? Es importante. Bienes o servicios. De personas y recursos, ¿sí? Materiales, ¿sí? Recursos humanos y recursos materiales, ¿sí? Es una organización de recursos humanos y materiales con fines de lucro. Eso es importantísimo, no hay que dejarlo de perder de vista. O sea, cuando se funda una empresa se funda, dicho en criollo, para ganar plata. Es así. Entonces, ¿por qué es importante decirlo? Situaciones, ¿sí? que lamentablemente por ahí en este país estamos a veces acostumbrados. Sucede que cuando la empresa no gana plata, ¿sí? Despide gente, cierra, y uno le toma bronca al empresario, pero lamentablemente no se está cumpliendo su primer objetivo, que es ganar plata. Si no puede ganar plata, no puede mantener a los empleados. Si no puede ganar plata, no puede mantener a la empresa. Pero es básicamente entenderlo como que es una organización de personas y recursos materiales, ¿sí? Que buscan, sobre todo las personas, un objetivo común, ¿sí? Con fines de lucro, ¿sí? Obviamente las empresas generalmente cuando se forman, ¿sí? Es porque se busca cubrir una necesidad o un servicio específico, ¿sí? Que se entiende que no está cubierto del todo, ¿sí? Hacen como un estudio de mercado antes, ¿no? ¿Cómo? No entendí. Hacen como un estudio de mercado antes de desembarcar o organizar una empresa. Sí. A ver, no vamos a expresarnos ahí, pero básicamente para la fundación de una empresa antes, digamos, la formación de una empresa no arranca en el momento que se funda, sino que arranca antes, ¿sí?
Una de las cosas que se hace es un estudio de mercado, se hacen análisis, se hacen análisis de factibilidad, saber si las inversiones van a tener su retorno, qué grado de retorno, cuánto voy a ganar, ¿sí? Obviamente se analizan todas esas variables para tener, no una seguridad, pero sí tener una idea de cuál es el panorama y si conviene o no conviene justamente invertir en formar una empresa, ¿sí? Por todo esto que decimos, ¿sí? La empresa es una organización económica y a veces es económica y financiera, ¿sí? Producen bienes o servicios, ¿sí? Para satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Hay algo que caracteriza a las empresas que es que normalmente, ¿sí? Parte de lo que se gana se invierte para mejorar, para ampliarse, para modernizarse, para un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, no todo lo que entra es ganancia, sino que muchas veces requiere, porque una de las características que tiene que tener una empresa es la competitividad, o sea, ser competitivos. Y para poder ser competitivos, justamente, uno tiene que estar a tiro ¿de quién? De mi competencia, ¿sí? Tengo que estar a la altura de esa circunstancia y una parte importante, un eje importante para lograr esa competitividad es las inversiones que uno haga, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de organizaciones o de formas de empresa conocen? ¿Cómo? Disculpe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué tipo de sociedades o de tipos de empresas conocen? ¿Y si puede ser uno? ¿Empresa se refiere a sociedad anónima, SRL? Así es. Ok. Sociedad anónima, sociedad responsable limitada. Hay algunas que son compañía, hermanos. Bien. Sociedad por acciones simplificadas. Bien. UTE puede ser. Bonita, simple. Bien. Hay básicamente, ¿sí? 3 tipos, ¿sí? Tenemos lo que son las sociedades de interés, sociedades por cuotas, ¿sí? Y sociedades por acciones, ¿sí? Las de interés, ¿sí? Son aquellas que tienen normalmente pocos socios, ¿sí? La responsabilidad, obviamente, es limitada, no es una SRL, ¿sí? Y es solidaria, ¿sí? Pero es lo que nosotros llamamos, acá en Argentina se llama como una sociedad de hecho, ¿sí? Cuando 3 o 4 autónomos, ¿sí? o monotributistas se asocian y trabajan juntos, pero la sociedad no tiene entidad en sí misma, ¿sí? Por eso se creó hace poco una figura que son las SAS, Sociedad Anónima Simplificada, que normalmente, digamos, está para darle entidad de sociedad, ¿sí? Lo que se llama personería, que tenga personería jurídica, a estas sociedades que eran sociedades de hecho. Entonces, esta sociedad de hecho, vos no podías sacar la sociedad una cuenta en un banco. Una SAS puede sacar una cuenta en un banco, ¿sí? Están pensadas para... Es mucho más simple de mantener también. Son mucho más simples, digamos, no tiene tantos requisitos a la hora de la presentación de balances y un montón de cosas que no es necesario contratar un
un contador, no. Está pensado justamente para lo que es un caso típico, qué sé yo. Una mini pyme. Dos electricistas que trabajan juntos y hacen obras, o sea, viven de su trabajo. ¿Sí? No es que es una estructura empresarial, ¿sí? Son esas dos personas que son socios. Entonces, bueno, de esta manera lo que tienen es cierta protección, ya que cualquier problema que haya responde la sociedad, con capital de la sociedad, y no responden los socios con sus bienes, ¿sí? Luego están lo que se llaman las sociedades por cuotas, ¿sí? Que justamente la única que existe acá en Argentina es la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Digamos, el capital de la sociedad está dividido en cuotas de igual valor, ¿sí? Cada socio es dueño de una determinada cantidad de cuotas que se llaman, ¿sí? ¿Cuota es lo mismo que acción? No. ¿Cuál es la diferencia entre cuota y acciones? Las cuotas solo pueden ser, los dueños de las cuotas solo pueden ser, ¿sí? Los socios. En cambio, las acciones, ¿sí? Por decirlo de una manera, si yo voy y compro en la sociedad de bolsa acciones de YPF, ¿sí? Yo de alguna manera soy socio de YPF. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo participar, ¿sí?, en las decisiones del directorio si no tengo cierta cantidad de acciones. Y obviamente que yo nunca voy a tener esa cierta cantidad de acciones, pero para lograr tener mucho dinero, ¿sí? Y se la tenés que comprar a alguien que ya está en el directorio. Por eso cuando se dice que una empresa se le vendió a otra, lo que sucede ahí es que la empresa que compró a la otra, lo que hizo es, se hizo con el 51% de las acciones. El que tiene la mayoría de las acciones, es decir, más del 50%, es el que se dice el dueño de la empresa, pero nunca es el dueño completo, ¿sí? Porque son siempre, son varios socios, ¿sí? Básicamente, por acciones, ¿sí? El directorio está integrado por los dueños del 90% de las acciones, más o menos. El otro 10% está en la bolsa y demás. O sea, son sociedades que tienen un volumen, un valor muy alto, ¿sí? En el mercado. La sociedad por cuotas es distinto. O sea, se dice, bueno, que el capital está formado por decir algo, 100 cuotas, ¿sí? Y el valor de la cuota posiblemente vaya cambiando año a año, ¿sí? Y cada socio es dueño de una determinada cantidad de cuotas, ¿sí? Lo que le hace tener, en lo que es las decisiones, más peso o menos peso, ¿sí? Bueno, en las sociedades por acciones tenemos lo que son las sociedades anónimas, ¿sí? En las sociedades anónimas hay muchos accionistas. En las sociedades anónimas hay muchos accionistas, pero en la sociedad anónima, ¿sí? Los accionistas designan a un directorio, ¿sí? Normalmente el directorio tiene un presidente, ¿sí? Un vicepresidente y lo que le llaman el síndico, que es el veedor de la asamblea de directorio. Y en el directorio normalmente están sentados, ¿sí? Representados los que tienen las acciones mayoritarias, ¿sí? Después hay sociedades anónimas, que ha sido el caso, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, hasta el día de hoy es así, con participación estatal, ¿sí? Mayoritaria.
que es cuando el Estado es el dueño del 51% de las acciones, ¿sí? Entonces, ya es que se dice el dueño, porque normalmente alguien del Estado es nombrado presidente del directorio, ¿sí? Después hay otras sociedad que se llama en comandita por acciones, simple, sociedad corporativa, pero bueno, son otros tipos de relaciones. Las más conocidas son aquellas que son estas que les nombré, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien. Ya más entrando en lo que hablamos antes un poco del diseño de las estructuras, ¿sí? Antes hablábamos de lo que es el diseño del espacio, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo se diseña la estructura de la organización, ¿sí? Para poder diseñar primero la estructura, lo que tenemos que conocer son las actividades que se realizan, ¿sí? Y el aporte de esas actividades, ¿sí? Vamos a dividirlas en 4 grandes grupos. Uno, actividades que producen resultados, ¿sí? Y aquí podemos tener las que directamente producen ingresos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la mano de obra directa. Actividades que contribuyen a esos resultados y actividades de lo que llamamos de información, ¿sí? Que retroalimentan a todas estas actividades. Luego tenemos otro grupo que es las actividades de apoyo, ¿sí? Que hay muchas de información, de asesoramiento, ¿sí? Luego tenemos otro grupo que son actividades de servicios, de mantenimiento, de higiene y demás, ¿sí? Y como último grupo tenemos las actividades de dirección, ¿sí? Entonces, analizando esto, ¿sí? Es cómo nosotros vamos a entender cómo queremos que sea nuestro diseño estructural, ¿sí? Vale decir, digamos, la palabra dice, es un diseño estructural. No es lo mismo el diseño estructural de un edificio de 20 pisos que el diseño estructural de una casa de 2 plantas, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, lo que hay que entender son las actividades que se van a llevar a cabo, que eso me va a marcar el rumbo, ¿sí? De cómo va a ser el diseño estructural de la organización que yo quiero lograr. Algo estuvimos viendo, ¿sí? Ejemplos de organigramas, estuvimos viendo en la otra clase, en la última clase. Deme un segundito, por favor. Les voy a compartir en el chat un archivo y ahora los voy a separar en grupos.
Todos ven esta imagen, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Me gustaría que me digan, vamos a hacerlo así no hacemos tanto el lío. La que dice estructura de línea y de staff, ¿sí? Esta estructura. Alguien que me pueda decir qué tipo de empresa se imaginan, ¿sí? ¿Qué actividad puede tener y por qué? Por lo que se ve ahí, habría un presidente o, no sé, CEO, lo que sea, y después todos serían iguales. Serían como Serían que todos iguales. le dan. Es una organización de lo que denominamos más horizontal, ¿verdad? Claro. Bien. ¿A qué tipo de empresa o qué actividad, qué rubro, ¿sí? Podríamos aplicar ¿Una empresa telefónica? una empresa telefónica? ¿Por qué? Por el tema de las relaciones de consulta y asesoramiento, capaz. Una empresa telefónica, decime una, por ejemplo, una empresa que Personal. Bien. Un ejemplo, no sé. Bien. No, está bien. Yo te tiro, voy a intentar volteártelo. El muchacho que está en la camioneta que arregla las antenas, ¿sí? Tiene el mismo peso que, por decir algo, no sé, el auxiliar de cuenta de YPF, es decir, la persona que se encarga de venderle los teléfonos a YPF, o las líneas telefónicas a YPF, un cliente de personal, por ejemplo. Una empresa telefónica es una empresa muy grande. Quizá podría ser un call center. No. ¿O Un no? call center. Una empresa de transporte muy pequeña. O sea, Una empresa porque tenés- muy pequeña. Puede ser. Puede ser. Claro, que está uno el que toma las decisiones y tiene poca gente que acata esas decisiones. No solo eso, sino que una empresa de transporte muy pequeña. Pero, ¿quiénes son los dueños de los camiones? uno solo, el dueño. Hay generalmente es el que dirige a pequeños sectores. O Sí. sea, yo en mi Ya lo- caso particular, ¿no? He trabajado en una empresa de transporte en dos, una que era muy pequeña, donde tenía trato directamente con el dueño, en donde administrativos éramos dos, y después tenías todo lo que era el personal operativo y luego camioneros. Y después pasé una mucho más grande, pero siempre, generalmente los dueños son quienes toman las decisiones estratégicas y luego la van comunicando al área operativa, al área de gastos. Por separado tenés el área contable, que a su vez está ligada con la facturación y lo que es cuentas a pagar. Por eso me pareció muy similar a algo que es muy chiquito, pequeño, donde hay una sola cabeza que generalmente toma las decisiones estratégicas y luego es transmitida de las diferentes áreas. Bien. Ahí en el circuito de arriba estaría, o sea, el gerente, ponele, capaz. Claro. Es una... Sí, ustedes lo ven como una... Sí, escucho. ¿Quién preguntó? Yo lo veo así a simple vista. Ponele una remisería, que está el dueño de la remisería y vendría a ser, o sea que no sé si está algo cerca de ser algo así. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, pero fíjate la diferencia, por eso yo pregunté antes, ¿quiénes son los dueños de los camiones? Imagínense la misma empresa que me comentaron de transporte, en la cual los dueños de los camiones son los camioneros. Entonces, claro. ¿Qué poder de decisión tiene el chofer si es dueño o si no es dueño? ¿Cuál tiene más poder de decisión? Si es dueño. El que es dueño. Obvio.
Es Sí, casi, dice, no, yo no quiero hacer ese recorrido y chao, claro, me voy a es otro lugar a casi trabajar un, con mi camión. es casi un socio, ¿verdad? ¿Sí? O ni iba O a sea, trabajar directamente. para participar de este trabajo, para participar en este trabajo, ¿sí? Hay ciertas reglas, digamos, vos podés rechazar un viaje por mes, por decir, vamos a poner las reglas, ¿viste? Podés hacer esto. Entonces, el tipo acepta o no acepta ser parte de este juego, pero, digamos, es más horizontal porque, digamos, a mí me conviene, porque el que consigue los clientes, en definitiva, es el que está ahí arriba. El que administra es el que está arriba. Si yo todos los meses le mando una factura y él me la paga, por decir algo, ¿sí? Por las horas que yo estuve circulando. Pero que, como les decía, el que consigue los clientes es este. Y si yo consigo un cliente, también lo meto en la empresa, por ahí, porque me conviene. Porque cuanto más volumen facture, yo más ganancia tengo. ¿Sí? Piénsenlo un poco que esto es una organización en la cual cada miembro, ¿sí? Tiene cierta independencia, ¿sí? Cierta autonomía. Yo, por ejemplo, saliendo un poco, un estudio de abogados, ¿sí? Donde indudablemente hay un abogado que es el dueño del estudio, el que pone la plata para alquilar el espacio y demás, pero, digamos, cada uno de estos abogados se encarga de llevar adelante este juicio o esta situación o lo que sea. Y Claro, puede ser que tenga un área de trabajo distinta, familia, laborales. suponete, pero tampoco es lo único que hace el coordinador es, bueno, che, ¿cómo viene esto? Se demoró, qué sé yo, bueno, no, pasemos a este otro, pero no está encima del trabajo porque está trabajando con todos profesionales. ¿Se entiende? Pero ¿quién rinde cuenta ahí, profe, digamos? ¿No? ¿Cómo? O sea, la cara visible es el tipo de allá arriba igual. Se mandan una macana. Seguro. Pero el tipo de allá arriba no les dice a los abogados cómo hacer su trabajo. Porque para eso contrataste un profesional. ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, igual eso muy depende de quién sea el dueño del bufete ese. Yo estoy hablando, digamos, en general, en líneas generales. O sea, Claro. Lo que yo digo es que No, normalmente si uno contrata profesionales, lo que va a suceder es que el dueño del bufete, por decir, va a sentar ciertas estrategias, con qué tipo de clientes nos vamos a mover, cómo vamos a trabajar, cuán mediático vamos a hacer, lo que sea, ¿sí? Pero no va a estar revisando un escrito. No va a haber un supervisor que revise, que tenga a su cargo a 7 abogados y le revise los escritos. No. Porque en cuanto me venga un escrito rechazado porque está mal escrito, al abogado ese, listo, su ruta. Yo estoy contratando a un tipo, mira si le voy a poner un supervisor o un profesional. ¿Se entiende? Es más un corporativo donde hay un presidente. Siempre hay una cabeza, siempre hay un coordinador, un jefe. También esto, fíjense cómo dice, estructura de línea y de staff. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, es una organización que muchas veces en las empresas se hace de forma temporal, ¿sí? Para lo que, para el tratamiento de ciertos proyectos en particular, ¿sí? En el cual tenemos un coordinador del proyecto y cada uno de los que están ahí abajo son especialistas de distintas áreas. Y lo que yo hago es coordinar las reuniones, coordinar los objetivos, coordinar de que las cosas avancen y demás. No le digo a nadie porque yo no sé. O sea, imagínense, por ejemplo, un proyecto específico dentro de un laboratorio, donde vos tenés a un supervisor de producción, tenés a un supervisor de mantenimiento, tenés a un operario, tenés a alguien de ingeniería, ¿sí? Tenés a alguien de compras, ¿sí? Todos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay que llevar adelante este proyecto.
Entonces, lo que hace la cabeza, el jefe de proyecto, el líder de proyecto, es decir, bueno, coordinar las acciones de todos para que el proyecto se lleve a cabo. ¿Se entiende? No le voy a decir a la ingeniería, a ver, ¿calculaste bien este caño? O al de mantenimiento. Che, pero ¿te fijaste si el plan, si los repuestos para esta máquina se consiguen? No, yo no voy a estar revisando eso. Se supone que si está en ese equipo de trabajo es porque es un tipo capacitado, me va a venir con esas soluciones. ¿Se entiende? Claro. Profe, ¿y qué significa de staff? Staff es eso. Es eso. Está bien. un grupo de trabajo en el cual, en general, ¿sí?, son todas personas de la misma línea jerárquica, por generalmente. ¿Sí? Y esta de abajo es la estructura jerárquica clásica. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, profe. ¿Y esta a qué tipo de empresa se le imaginen? ¿Qué rubro? Una constructora. Una constructora. Cualquier pyme. Sí, cualquier multinacional también puede ser. Sí, donde está el gerente, supervisores, operarios. Podría ser. Algo clásico, digamos. Bien. Supervisor, gerente de cada área. O las distintas áreas de la empresa. Exactamente, sí. Contabilidad, recursos humanos, puede ser. Finanzas. Y después los analistas. Los analistas, tal cual. Fíjense que ustedes me nombran puestos, ¿sí? Puestos dentro de lo que es una escala jerárquica, ¿no? Y si bien es lógico que, digamos, mi aspiración a mejorar está basada ¿en qué? En mejorar mi posición. Sí. Una empresa que tiene una estructura jerárquica, ¿sí? La única manera que yo tengo de progresar, ¿sí?, en algún momento es subiendo un escalón en esta escala, ¿verdad? Tal cual, profe, es así. Sí. ¿Y qué situación se tiene que dar para que yo pueda subir? Pueden darse muchas situaciones. Pueden abrirse mandos medios y crearse puestos nuevos de trabajo. Como por ejemplo en la empresa donde yo trabajaba antes, en logística estaban los analistas y los jefes nada más, y después se creó el puesto de coordinador y ahí uno de los analistas ascendió a coordinador. O se puede dar por la renuncia de algún mando superior y que a vos te asciendan. Bien, bien. Pero se tiene que dar la necesidad de la silla vacía. O que se crea el puesto. Claro. O que la persona que lo organiza, que lo ocupaba ese puesto se fue, lo fueron, lo que sea. Sí. Ahora, ¿de qué depende? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes, no? ¿De qué depende de que pueda yo ocuparlo o no a esa silla vacía? Del desempeño. Habilidades. Del desempeño, de habilidades. Capacidad. Experiencia. Conocimiento. Visión. Objetivos. Son todas características hasta ahora objetivas. Sí. ¿Sí? ¿Hay características subjetivas? No pregunto si las debe o no las debe haber. Pregunto si las hay. Depende. Sí, hay acomodo, siempre hay. amiguismo, todas esas cosas puede llegar a asistir. Te llevas mejor con el superior y... Claro. El caso hoy he escuchado un caso de una chica que es gasista matriculada y no le quisieron dar un trabajo porque era mujer. Hoy, aunque nos cueste creerlo, todavía sigue existiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá, digamos, para lograr movimiento dentro de esta estructura jerárquica, ¿sí? Necesito que exista la silla vacía, como decíamos antes, y yo demostrar, ¿sí? Y que los demás me vean, ¿sí?
capaz de esto. ¿Sí? Es lo que siempre se dice, es que a veces no es tan importante ser, sino que también es importante parecer, ¿verdad? ¿Y cómo me gano yo un lugar acá? ¿Cuál es el eje en esta estructura? Lineal. Si yo formo parte de esta estructura, estoy acá abajo, ¿eh? ¿Sí? Crear tu propia empresa, ¿puede ser? Ahí está. Yo nunca voy a llegar acá, jamás. Porque el día que esta persona desaparece toda la organización. Pero no estoy diciendo de malo, sino que, nada. La única manera que yo tengo de lograr llegar hasta acá es que yo pasar a ser con otras personas. Mi propia empresa. Complicado. ¿Cómo? Es complicado. Pero suele pasar así que cuando se va esa cabeza, se va todo el resto. Y suele pasar en las pymes, o sea, las pymes es un jefe que tiene la plata y cuando no quiere cierra. Yo, porque donde yo trabajo, cuando hubo un cambio de presidente, no sucedió, siguió estando todo el mismo staff, nada más que fue el cambio del presidente. No, está bien, pero estamos hablando de una estructura como esta. La estructura jerárquica, seguramente. En esta estructura, ¿sí? En esta estructura es distinto, ¿sí? Poniendo el ejemplo del estudio de abogado, yo como abogado quiero armar mi propia firma, entonces pongo mi apellido y busco profesionales. ¿Pero por qué? Porque, a ver, aquí, en esta estructura, ¿sí? Lo que se busca, ¿sí? Toda esta línea, y ni siquiera toda esta línea, ¿eh? Porque si nosotros esto lo dividimos, tenemos acá administración y finanzas, producción, mantenimiento y marketing, supónganse, ¿no? Ni siquiera toda esta línea. Este sector de acá, estos 4 muñecos, ni siquiera ¿eh? Depende, toda esta organización depende de cómo se levanten estos 4. ¿Por qué? Porque esto es producción. Esto es mano de obra directa. Estos son los que convierten la materia prima en producto terminado. Está bien. Si no están compras, por ejemplo, la materia prima a ellos no les llega. ¿Sí? Si no está marketing, el producto terminado no se vende. Pero esto es la mano de obra directa. Estos son los que producen la transformación y los que sostienen todo el resto de la estructura. ¿Se entiende? En cambio aquí, ¿sí? Todos, ¿sí? Son actores de un mismo plan. Y normalmente hay interrelación, ¿sí? Mucho más directa que la que puede haber entre este sector y este. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. ¿Sí? Entonces, querer formar parte de una estructura como esta, que en cierta forma a veces es más complicado, más difícil lo que es la mejora o la evolución, ¿sí? O de esta, es una elección, ¿sí? De cada persona, que tiene que ver con sus actitudes, las aptitudes, los objetivos personales y demás. Esta estructura es mucho más proteccionista, la de abajo, la jerárquica, que esta, ¿verdad? Sí, y es más lento también. Yo pertenecía a ese organigrama y me llevó 14 años de abajo. Bueno, entonces pero bueno, nada, cada uno elige cómo lo quiere encarar, ¿verdad? Bien. Les voy a mostrar, ¿sí? Hay un autor que se destacó en esta ciencia, ¿no?
que fue Mintzberg, que creó básicamente lo que, digamos, diagramó esto, lo que sería la pirámide de una organización, ¿sí? Lo que trata de ejemplificar es, con distintas superficies, ¿sí?, cómo debe formarse una estructura organizacional, ¿sí? Fíjense que abajo está el núcleo de operaciones que hablábamos, que eso es lo que nosotros normalmente llamamos la mano de obra directa, ¿sí? Cualquier superficie que crezca hace que las demás, ¿sí?, se achican, ¿sí? Todo está englobado en la ideología. Arriba, lo que dice el ápice estratégico viene a ser la parte dirigencial, la parte gerencial, ¿sí?, la dirección y demás. A la izquierda tenemos la parte de la tecnología, ¿sí?, cómo nos apoyamos en las mejoras tecnológicas, ¿sí? Y a la derecha vemos lo que se llama personal de apoyo, que ahí entra toda la parte de mantenimiento, ingeniería y demás, ¿sí? La línea intermedia que tenemos ahí en el medio viene a ser todo lo que hablamos de los mandos medios, ¿sí?, que interrelaciona, ¿sí?, hace lo que normalmente se llama la bajada de línea, ¿sí?, y relaciona el personal de apoyo y la parte tecnológica, ¿sí? Bien. Las estructuras de hoy en día intentan tomar esta forma, ¿sí?, para la conformación de sus equipos de trabajo, ¿sí? Dígame alguno, ¿sí?, ¿dónde se sitúa? ¿En cuál de estos 5 puntos está situado en su trabajo? Línea intermedia. Bien. ¿Tu nombre? Discúlpame. Carlos. Sergio, ¿no? Carlos se llama. Ah, no estoy... Dejas es el apellido. Ah, ahí está. Carlos Cejar. Línea intermedia. ¿Por qué, Carlos? Soy supervisor de logística. Supervisor de logística, bien. ¿Y cómo te apoyás justamente con la parte de lo que es el personal de apoyo o los recursos tecnológicos y demás? ¿Cómo manejo las La relación. operaciones? Sí, las relaciones. Y es una reunión temprano de la mañana con la parte de jefes, en la que me dicen, hay que hacer esto, hoy sale esto, sale aquello, y después la parte de los sistemas WMS, ya me encargo todo yo, y al final del día le tengo que rendir cuentas a mi jefe. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, misma situación que Carlos, en mi caso. Yo soy núcleo operativo, Luis. Núcleo operativo. ¿En dónde? Sí, yo trabajo para el gobierno de la ciudad, una empresa tercerizada, una UTE, una sociedad de 3 empresas, con camiones destructores, pero el sistema pluvial, digamos, aspiro lo que son los sumideros, las alcantarillas. Y digamos que camión. yo no, ayudante, yo manejo el equipo hidráulico, digamos. Bien, perfecto. ¿La identifican esta forma? ¿La ven en los lugares donde ustedes están trabajando? Es más deformada, es decir, hay mucho más peso gerencial, hay mucho más peso de la parte de mandos medios, porque a veces el tema de los mandos medios, muchas veces sucede que las organizaciones tienen una necesidad de crearlos, ¿sí? Porque
tiene un sector operativo que muchas veces, con el tiempo, va sucediendo que los sectores operativos tienen mucha renovación, ¿sí? Tienen mucho ciclo de renovación, entonces es muy difícil lograr que la gente perdure, entonces hay que estar en constante capacitación y demás, entonces se necesita que haya un buen espacio de mandos medios para lograr que la gente se quede, ¿sí? A veces sucede eso. ¿Alguno lo ve? Yo lo que le puedo contar en mi caso particular es que el personal de apoyo a veces sale como personal de núcleo operatorio. Digamos que se lleva un arreglo, que un chofer también puede ser mecánico. Y la estructura tecnológica, bueno, son los camiones que también no es tan presente, digamos. Estamos bastante atrasados ya con las cosas, digamos. Tenemos que seguir con los mismos camiones. Claro. Y lo que sí veo, línea intermedia, ponerle, sí, hay bastante parte gerencial y como 3 capataces, un capataz general y hay mucha línea así directiva. Claro, fíjense que él lo que me está diciendo es que la línea intermedia se engloba, yo entiendo que se engloba hacia este costado y hacia este costado. Hay poco personal de apoyo, poca inversión en estructura, ¿sí? Y lo que no está acá, en personal de apoyo y en estructura, pasa a estar abajo en operaciones, siempre, todo pasa para abajo, todo cae. Entonces, ¿eso qué hace? A que en algún momento esto tienda a querer desaparecer. Lo mismo que esto. ¿Estaba ¿Sí? compartiendo, profe? Porque yo no lo veo. Uy, perdón. Les decía, lo que comentaba el compañero es que la línea intermedia, ¿sí?, tiende a englobarse hacia los costados, intentando hacer desaparecer lo que es el personal de apoyo y la tecnoestructura, que son justamente pilares para lograr que la operación se lleve a cabo. ¿Y qué sucede? El personal de apoyo que no tengo, esas tareas alguien la tiene que hacer. ¿Quién la hace? La parte de operaciones. ¿Sí? Sí, exactamente así. ¿Cómo? Es exactamente así, sí. ¿Y cuál es el riesgo más grande? Que uno crea que esto funciona igual. No invierto en tecnología, no invierto en personal de apoyo y esas cosas tienden a desaparecer. Va a llegar un momento en que todo explota. Las cosas dejan de andar, no tengo al personal idóneo haciendo las tareas que tienen que hacer, ¿sí? Y bueno, y ahí volvemos a arrancar, nos arrancamos toda la cabeza, y bueno, y volvemos a rever. Pero nuevamente termina en una situación caótica, ese tipo de situaciones. Ojo, muchas veces esto es llevado por lo que hablábamos antes. Factores externos, fuerzas directas, la necesidad, la situación económica y demás hace que yo no tenga margen para poder apostar a esto. Esto es una situación ideal, ¿sí? Pero si yo llego a un momento que no tomo acciones, ¿sí?, los riesgos pasan a ser ya cada vez más altos, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Bien. Yo después le voy a compartir un apunte más sobre esta parte de organizaciones y empresas, ¿sí? La clase que viene, nos quedan 2 clases y después tenemos el examen, ¿verdad? Sí. Bien, la clase que viene vamos a ver un poco más de esta parte y la siguiente lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios o demás que van a ser similares a los que vamos a tomar en el examen, ¿sí? Buenísimo. Bien. Les pido entonces que vayan repasando, vayan leyendo y de nuevo, dudas que tengan, me las vayan transmitiendo para no llegar al último momento con un vagón de cosas, ¿sí?, complejas, ¿sí? Sí, profe. Bueno.
Bien. Perfecto. Bueno, Profe, esto que dio hoy lo va a pasar después por el Classroom. sí, yo después le subo en el Classroom en el apunte de todo lo que vimos hoy. Perfecto. Bien. Bueno, les agradezco y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Nos vemos Hasta el luego, martes. profe. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos buena semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Nos vemos. Chao, profesor.